Hola, bueno, gracias por la invitación. Somos seres emocionales, decía Facundo Manes. Me subo a este escenario con tremendo miedo de que, habiendo pasado oradores como Luis Ulia y Facundo Manes, todos se vayan y queden mi novia y mi viejo que andan por ahí. Parece que no está pasando, voy a superar ese miedo. Yo hablo de confluencia, ahora voy a tomar varios pies de lo que dijo Facundo porque esa confluencia que me tiene apasionado y obsesionado, diría yo, es el contexto creativo o el terreno fértil del cual se habló en charlas previas. A ver, ahí va. Me pidieron que comparta un poquito de mi experiencia y un poquito lo que tiene que ver con Sistema B, que ahora les voy a contar un poco más para quienes no sepan, y en qué estoy trabajando. Así que bueno, ahí va. Yo me recibí de diseñador gráfico acá en Córdoba y mi primer trabajo en un ámbito corporativo, en una empresa, fue para una agencia de marketing digital norteamericana, para la cual trabajé 12 años y empecé sus operaciones en Argentina y terminé como gerente regional de esa empresa. Y esos 12 años fueron un viaje tremendo de conocimiento, de aprendizaje, del lado del mercado, del lado de cómo funcionan las empresas, trabajando con empresas muy, muy grandes, todas empresas multinacionales, pero también un aprendizaje muy fuerte para adentro también, sobre, bueno, empezaron a surgir planteos como, por ejemplo, qué tipo de inteligencias tenía yo. También Facundo Manes hablaba de ese tipo de potenciales, qué quería hacer, etc. Entonces, en esos 12 años en el ámbito corporativo y en una situación de gerencia, en la cual estaba dentro del ámbito emprendedor se habla de la zona de confort, estaba en una zona de confort muy, muy sólida, diría, descubrí varias cosas para adentro, varias cosas mías. Una de ellas es que, habiendo tenido la suerte de vivir en otros lados del mundo y habiendo viajado mucho, descubrí que lo que yo pensaba que era como una escalera de upgrade de ciudades o de distintas ciudades, me trajo a pensar que yo quería construir en Córdoba, desde Córdoba y para Córdoba, algo que en el comienzo de ese viaje no era evidente para mí. Desde afuera lo vi, porque creo que, y voy a robar otra frase que dijeron recién, creo que Córdoba es suelo fértil, por su gente, por su ubicación, por sus valores estratégicamente los haces, lo que tiene a disposición, por un montón de cosas. Creo que aquí tenemos algo muy interesante. Por otro lado, me di cuenta que en este camino, que también asumía que era de subir en la escala o la escalera corporativa, era algo que me iba a llenar, y me di cuenta de que no me interesaba ser gerente para otra empresa, me interesaba empezar algo que en aquel momento, este término que está en boca de todos ahora, que es emprender. Yo no sabía que iba a ser un emprendedor, pero me di cuenta que quería empezar algo. Y me di cuenta que quería empezar algo porque también me di cuenta de que, y acá está también otra palabra que se mencionó recién, me di cuenta de que lo que en el comienzo de este viaje me llenaba, que era lanzar una campaña para HBO, para toda Latinoamérica y Estados Unidos, me iba a llenar, iba a ser el sumum de un diseñador gráfico, me di cuenta que no me llenaba. Me di cuenta que el camino en el cual estaba no estaba alineado con mi propósito. Pero la cuestión es que no sabía cuál era mi propósito, entonces salí en esa búsqueda. Y en esa búsqueda, básicamente, ahora me doy cuenta de que lo que yo me daba cuenta era que no estaba teniendo el impacto que a mí me importara. Al salir de la empresa, renuncié a esa empresa, salí a la búsqueda de qué iba a hacer, de qué iba a emprender. Naturalmente pensando en que el impacto que quería tener tenía que ver con lo social y con lo ambiental, ya que tengo muchos intereses y pasiones alineadas con esas temáticas, y la verdad es que me mueve y siento que tiene un poder transformacional muy grande. Dije, bueno, voy a empezar una ONG. Naturalmente, digamos, alguien que empieza con una causa y que lo mueve una causa tiene que hacer una ONG. Y en realidad me di cuenta que estaban habiendo cambios muy profundos, paradigmáticos, en el trasfondo, porque al fin y al cabo lo que creo que está cambiando es la economía, y creo que hoy esté pasando esto acá y estemos todos hablando de esta temática es un claro indicador de eso. Descubrí las empresas con propósito. Descubrí que se podía empezar una empresa, algo que yo, que salía del tupper de la agencia y que estaba pensando en este mundo binario de la ONG para hacer impacto y la empresa para hacer guita, me di cuenta que había en ese mundo blanco y negro había un hermoso degradé
en el medio y que eso planteaba ese contexto creativo sobre el cual quiero seguir hablando. Y ahí descubrí empresas temáticas y conceptos como la economía azul, como el valor compartido, empresas sociales, empresas de impacto o de triple resultado, etcétera, etcétera, etcétera. Y vengo a compartir, y estoy con un muy lindo grupo de gente ayudando a promover esto en Córdoba, al Sistema B, porque Sistema B es un movimiento que promueve todo esto y con una herramienta muy concreta que lo hace muy cercano y muy aplicable a empresas tradicionales y a todos aquellos que se quieren sumar a este movimiento y de esto se trata, de la redefinición del éxito en las empresas. Hay muchas cosas que ya hablaron, si hubiésemos hablado con Luis y con Facundo por ahí yo no redundaría, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con redefinir el éxito de las empresas alineado con el propósito que tiene uno. Y eso es lo que yo me di cuenta desde mi experiencia que quería trabajar desde ahí. Sistema B puntualmente lo que plantea, y les voy a contar algunos casos, es que hay un movimiento de cambio de la economía en el cual se está redefiniendo el éxito de las empresas y que las empresas pueden encararse de una forma distinta. A través de una herramienta, que en realidad también es un poco similar a lo que se presentó hoy de Indicagro, que te permite hacer una autoevaluación de la misma forma. Sistema B nace hace unos buenos años en Estados Unidos como B-Lab, como una ONG que busca promover esto, y se instala comienza en Latinoamérica como Sistema B, está ya en muchos países, y tiene este proceso. Les cuento casos de algún ejemplo, alguna empresa, por ejemplo. Guayaquil es una empresa B, es una de las empresas B que se certificaron, de las primeras que se certificaron en Latinoamérica, que nace con el propósito de regenerar la selva en Brasil, Paraguay y Argentina a través de la generación de oportunidades justas para productores locales y de una forma creativa e innovadora de producir la yerba mate. Y lo que hace es produce y comercializa, como buena empresa, una gama de, al día de hoy, 21 productos basados en yerba mate, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hace? Y aquí está el por qué lo hace, el cómo lo hace y el qué hace, ¿no? El qué hace son los productos, el cómo lo hace tiene que ver con comercio justo, con pagarle 3 o 4 veces más a los productores, a los pequeños productores y comunidades de agricultores en estas zonas, con apostar a la producción de yerba mate en un contexto distinto, porque generalmente la yerba mate tiene mucho más rinde al sol directo. Esto tiene un 40% menos de rendimiento en la producción porque se hace bajo el bosque nativo. Entonces plantea también una producción distinta, una forma distinta de encarar el problema, pero también entender que de esa forma está generando un valor agregado valiosísimo, que hay consumidores, y en este caso el mercado de ellos es en Estados Unidos, que están dispuestos a pagar eso porque están buscando ese propósito en esa marca en la cual le consumen, y ahí ya vamos a hablar un poco más de eso. Algunos otros casos, bueno, también vinculado al agro, por ejemplo, Obis 21 asesora a productores, seguramente muchos lo conocerán, a cómo preservar y regenerar pastizales a través de la forma en que se genera la producción en el sector ganadero. Después tenemos, por ejemplo, Cúbreme. Cúbreme es y esto a mí me interesa particularmente lo que tiene que ver con el diseño, ya que es de donde vengo yo, que es indumentaria en base a una producción textil que reconoce y que abraza, diría yo, los procesos, la producción de pequeños productores orgánicos y sus tiempos. Entonces, esta es una empresa de gran calidad y de gran valor en sus productos, que cuando nosotros estamos buscando desde uno de mis emprendimientos traerlo a Córdoba, te dice, sí, yo te puedo proveer, pero cuando se acaba el stock se acaba, los tiempos de producción son los que dictan los productores, y reconoce y admite y pone en valor toda la forma en que se produce en esos ámbitos, acercando a esos ámbitos nuevas oportunidades, capacitación para mejorar su producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y un caso local, que fue la primera empresa B certificada de Córdoba,
que es Ondulé. Ondulé seguramente muchos la conocerán porque está en venta en todo el país. Hace poquito en el diario, en La Voz, salió los Ecotoys, son producidos por Ondulé, así que están dando vueltas por todos lados. Y básicamente lo que Matías y Santiago proponen desde Ondulé es decir, podemos desarrollar juguetes y ofrecerle experiencias didácticas, educativas, valiosas a los niños a través de juguetes que sean hechos con cartón recuperado, en gran parte con reciclado de material, y generando oportunidades, incorporando a su cadena productiva a mujeres que están en situación en la cual no están teniendo acceso a oportunidades laborales, por ejemplo. Es decir, el triple impacto, ¿no? Bueno, y Luis habla del cuádruple impacto con lo que es lo cultural y lo ético, que me gusta mucho. Así como Luis y como la bolsa presentaban la herramienta accesible, gratuita, online y confidencial, también tienen esta opción, probablemente, seguramente no tan completa para el sector como lo es Indicagro, pero que es muy interesante también para, de una forma simple, ir midiendo y en realidad la clave es estar expuesto a ciertas preguntas, sacando esa foto que decía Luis, ¿no? Es decir, el principal valor que promueve Sistema B a través de esta evaluación no es en sí la certificación, que completes el proceso de certificación, sino que nos hagamos estas preguntas que, bueno, no quiero redundar porque son en gran parte muchas de las que ya se han planteado antes. Sobre el proceso de certificación, en caso de que alguien quiera avanzar con eso, lo puede hacer también en su tiempo online y llegando a 80 de 200 puntos como un mínimo, es invitado a, si le interesa certificar, con la obligación de publicar sus indicadores, por lo cual si hay algún consumidor, alguien de la cadena de valor, si hay algún vecino o lo que fuera que cree que esa empresa no está realmente cumpliendo con esos estándares de compromiso, de responsabilidad y sustentabilidad, se puede hacer una denuncia, por decirlo así, se puede hacer saber a Sistema B para que Sistema B evalúe si realmente son esos los principios con los cuales se maneja la empresa, con lo cual ese compromiso de publicar también es un compromiso de estar expuesto con los valores que promueve la empresa. Es un requisito también luego que en el estatuto, y esto es clave en esta nueva forma de hacer negocio, en el estatuto de las empresas, que es lo que vincula a toda la estructura societaria, a todos los stakeholders, todos los que están vinculados con la empresa, que en ese estatuto esté la misión o el propósito de impacto social y o ambiental. Entonces eso es clave y de hecho está en proceso, está presentada en el Congreso el proyecto de la ley BIC, que es una ley de empresas de beneficio e interés colectivo, porque hoy por hoy las empresas de triple impacto, empresas sociales, no tienen una legislación puntual, así que eso también es una muy buena novedad que esté en proceso. Y para esas empresas va a ser clave esto mismo, que en el estatuto esté el impacto social y ambiental, comprometiendo a inversores y a todos sus socios. También, obviamente, auditorías aleatorias y a una reevaluación cada 2 años. Eso un poquito sobre lo que tiene que ver con Sistema B. Ahora, para quienes digan, bueno, pero este tipo de empresas que buscan desde su nacimiento o a través de lo que hacen y cómo lo hacen, que buscan cambiar el mundo, esto se viene en serio, están creciendo, son redituables, etcétera. La realidad es que sí, que es un movimiento que viene con fuerza a nivel mundial. Hay más de 2.000 empresas certificadas B en el mundo, 292 en Latinoamérica. En Córdoba, al día de hoy hay 3, pero sé que hay muchas que están en proceso, así que quienes les interese están en condiciones de ser pioneros en Córdoba. Y bueno, una facturación interesante a nivel mundial de este tipo de empresas, ¿no? Con lo cual esto es algo concreto y real. Ahora, esta confluencia que planteaba recién y que tiene que ver con estas posibilidades, este campo, este contexto para la creatividad y para la innovación que me apasiona. Estos son solo algunos de los conceptos. Si tuviera más tiempo y más pantalla pondría muchos más, pero como algunos disparadores y también son algunas cosas que se han mencionado antes, es que empecemos por el medio y por abajo, digamos. Ahí estamos cada vez más conscientes de los límites planetarios que tenemos. Se está hablando, se decía recién, de cambio climático, de inequidad, de inseguridad, etcétera, etcétera, de pobreza, etcétera. Entonces, como buenos hijos del rigor, estamos llegando a un momento en el cual esto es muy real. Por otro lado,
la RSE se está profundizando y se está profesionalizando y cada vez más, bueno, desde hace mucho tiempo, pero cada vez más se acerca más al core de las empresas. Por otro lado, certificaciones, indicadores, como decíamos recién. Por otro lado, también la Internet, ¿por qué no? Con el acceso a la información, para quienes hayan estado al tanto, hace no mucho tiempo se publicó en una red social que Volkswagen había hecho trampa con un catalizador, con un control de emisiones, y el impacto que tuvo el acceso a esa información terminó impactando sobre el valor de las acciones de una multinacional enorme. O sea, esto es muy real, es muy concreto. Recursos, hay cada vez más recursos para quienes están decidiendo emprender o trabajar con este tipo de valores en el propósito de su empresa, desde fondos públicos y concursos hasta incubadoras, aceleradoras e inversores que están buscando una rentabilidad a largo plazo, pero no solo en el ámbito de lo económico. Desde lo espiritual, ¿por qué no? Creo que todos de una u otra forma estamos en una búsqueda, y se habla mucho de que las nuevas generaciones cada vez más, en una búsqueda de sentido y de propósito. Y esto es interesante y concreto también, ¿no? Que desde el consumo se puede cuestionar qué tan maduro esté el consumo responsable en Córdoba, en Argentina, pero que es una tendencia que creemos que llegó para quedarse, lo defiendo a muerte. El talento. Muchos de ustedes que tendrán empresas y estarán viendo las tendencias de la fuerza de trabajo, de los colaboradores o del talento, y de buscar ya no la estabilidad económica por sobre todas las cosas en una empresa que le dé solo eso, sino también buscar ese propósito o estar alineado con la misión, la visión de la empresa y con el propósito de la empresa. Entonces eso también confluye en este movimiento hacia que en un futuro cada vez más y más de estas empresas se instalen y atraigan al talento del mañana. Y emprender es cada vez más fácil por el acceso a la información, por un montón de cuestiones coyunturales que se van dando. Entonces, cada vez más nacen empresas con este proceso, ¿no? El proceso es el de, si Harvard hace 45 años que está estudiando que la felicidad no te la da el dinero, ¿no? Y si venimos de un paradigma en el cual un empresario se pasa la vida buscando generar riqueza, sí, aportando empleo, etcétera, pero generando riqueza para luego ser un filántropo y aportarle al mundo a los 60, 70, 80 años, como conocemos muchos casos muy, muy famosos, pero esa misma gente te dice, no, el dinero no hace la felicidad. Las empresas que están surgiendo con, yo ya vi lo que le hicieron, estoy por empezar una empresa, sé que la rentabilidad económica o el amasar dinero por amasar dinero no es la solución, ¿por qué no empiezo con otra búsqueda? Con la búsqueda que sí tiene que ver con lo económico, con lo rentable, con generar riqueza, con generar empleo, pero también evalúa en su rentabilidad y en sus resultados lo social y lo ambiental, que muchas veces es lo que nos mueve a todos nosotros. Entonces, bueno, esos nuevos paradigmas que siento profundamente que son en muchos ámbitos todavía incomprendidos, pero eso tiene que ver con la definición de un nuevo paradigma. Un paradigma es nuevo cuando desde el viejo no se lo entiende. Estas nuevas formas de emprender y de medir rentabilidad plantean nuevas reglas de juego, y esas nuevas reglas de juego plantean la necesidad de nuevos espacios y nuevas plataformas. Y bueno, me habían pedido que compartan lo que estábamos trabajando. Bueno, estamos creando Espacio Abasto, un proyecto que sería absolutamente imposible si no existiera en Córdoba un hermoso y gran y fuerte movimiento de emprendedores y de empresas que están en esta búsqueda del propósito, y desde el sector privado generar impacto positivo. Espacio Abasto va a ser muy pronto un coworking, una sala de eventos, una incubadora, un café bar y una tienda, todo enfocado en el talento que tenemos en Córdoba o que pasa por Córdoba, que quiere alinear o que quiere buscar esta integralidad entre lo que hace, entre su talento, su inteligencia y su tiempo, con el propósito que lo mueve. Y eso es un movimiento que creemos que se viene con toda y que tiene un tremendo poder transformacional, pero nos hace falta juntarnos y generar sinergia. Entonces, el sueño, se podría decir, es un sueño ecosistémico, un sueño en el cual no es crear un coworking ni crear una incubadora, sino que se instale en Córdoba
como un polo de transformación social, urbana y de sustentabilidad, se instale un ecosistema que sensibiliza, que permite que se desarrollen ideas con la creatividad que hablaba Facundo Manes. Si esa creatividad está puesta al servicio de ideas que transformen, incubarlas, ayudarlas, acompañarlas en sus primeros pasos y después idealmente trabajar sobre una aceleradora y acceso a fondos para este nuevo tipo de empresas. También el ecosistema se cierra con una tienda que es el brazo comercializador, una tienda departamental de sustentabilidad y de consumo responsable, y bueno, hay un bar y un café al cual todos luego estarán invitados. ¿A dónde lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo en la zona del ex mercado de abasto, y esto es algo que también no nos comprenden muchas veces, que es la faceta urbanística del proyecto, que es una zona que a vista de todos está bastante degradada, todos habrán pasado por ahí. Siempre busco indicar a dónde es y en realidad la forma más fácil es decirle chori sustentable. Hay un puesto de choripán que salió en todos los diarios por la forma en que lo hizo. Y es ahí a poquitos metros frente al al pausado Consejo Deliberante. Y bueno, esa es la ubicación, ahí es donde estamos trabajando. Y lo que creemos es que lo que proponemos es la creación de un distrito ahí que trabaje sobre todas estas temáticas. Ese es un lugar permanente de encuentro para los que asumo que, como todos nosotros, tenemos más preguntas que respuestas y tenemos unas inquietudes que nos conectan. Y lo hacemos de distintas formas, pero juntándonos, quizás en una charla anual no es suficiente, porque si ustedes ahora estuvieran conectando entre ustedes y viendo qué hacen, seguramente dirían, ¿cómo puede ser que yo no te conocía antes? ¿Cómo no estamos colaborando de alguna forma? Nos juntemos y saldrían muchísimos más cafés de lo que salen en un contexto en el cual coincidimos en el espacio y tiempo muy limitado. Entonces, la idea es que en ese distrito y en este espacio generemos lugares de encuentros mucho más permanentes. Y lo que proponemos a nivel del distrito tiene que ver con una visión de ciudad que es hacia donde están yendo las ciudades en el mundo, una ciudad más inclusiva, una ciudad de espacios verdes y de bienes públicos y de espacios públicos para la gente y por la gente, con una mayor densificación para que Córdoba no se siga extendiendo y haciendo ineficiente, como nos ha pasado mucho en estas últimas décadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto tiene una dimensión puertas adentro y una puertas afuera. La puertas adentro es en la que podemos trabajar nosotros y en la que invitamos a todo el mundo a participar, y la puertas afuera es en la que estamos buscando a gente que comparta esa visión, porque una persona o un emprendimiento no hace una zona, un distrito, una ciudad, sino la articulación de un montón de voluntades compartidas. Entonces, ¿por qué les comparto este proyecto? Bueno, eso tiene que ver con lo que hacemos como empresa, ¿no? Pero no me quiero ahondar mucho en eso. Les comparto este proyecto porque este proyecto, como empresa en sí, tiene este objetivo, ¿no? Esta misión, el de conectar, estimular y potenciar iniciativas que contribuyan a Córdoba y a un mundo más sustentable, sustentable en el sentido amplio de la palabra. Y eso no sería posible, eso no sería un negocio viable siquiera, eso no sería un proyecto viable, si no existiera un movimiento, una confluencia, un contexto creativo, que la verdad es que me tiene obsesionado, en el buen sentido, salvo por la ansiedad, en el buen sentido porque creo que tenemos todo lo que necesitamos para transformar positivamente nuestra realidad. Lo único que nos hace falta es conectarnos y empezar a articular y transmitir estos nuevos paradigmas, porque, insisto, tenemos todo lo que necesitamos para cambiar la realidad. Así que, bueno, creo que Córdoba va a ser muy pronto un polo de este tipo de transformación y celebro que pasen reuniones como esta. Muchas gracias.